Hola a todas y todos quienes están participando del Congreso de Educación Artística Arte Educa Corrientes 2021. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a la Dirección de Educación Artística de Corrientes y a las autoridades de la Coordinación de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Nación por esta invitación y la confianza para que podamos compartir ideas y pensamientos. Indudablemente esta no es una situación habitual, dado que este congreso está ocurriendo en el actual contexto de pandemia producida por el SARS-CoV-2, por este virus, y de hecho esta conferencia está siendo grabada. En este marco entonces yo deseo iniciar la exposición de estas ideas reconociendo a quienes más han sufrido desde el inicio de la pandemia, a los familiares de las víctimas y a quienes con su esencial trabajo nos permiten continuar con nuestras vidas. Una última referencia que quiero hacer es que en esta exposición y más luego en las conversaciones que podamos tener, yo no vengo a decir qué hay que hacer, a identificar un problema ni a solucionarlo, pero tampoco, a riesgo de equivocarme, voy a dejar de señalar problemas u opciones posibles que sí sé que han funcionado y que tal vez no para replicarlas, sino para apropiárselas, puedan ayudarlas a pensar sus propias respuestas a los problemas. Porque un tema habitual que encuentro al menos cuando busco la orientación de quienes dan conferencias o hacen charlas, es que esos oradores y esos especialistas son excelentes para identificar y conceptualizar problemas, vacancias, dificultades. Y eso claramente es un aporte en sí mismo, porque poner en palabras nos ayuda a entender los problemas. Sin embargo, quienes tienen la responsabilidad de dar clases cotidianamente no pueden únicamente escuchar reflexiones sobre la identificación o la manera de denominar un problema, porque también necesitamos poder pensar soluciones, opciones, alternativas, caminos transitados, experiencias o caminos a ser abiertos. Por eso en esta propuesta sí voy a exponer algunas orientaciones. No serán respuestas unívocas, ni mucho menos, pero son todas instancias que existieron, que están probadas en nuestro país o en países latinoamericanos, en realidades que son vigentes, actuales, propias, cercanas. En ese punto, entonces, lo que nos parece importante señalar también es que vamos a distinguir entre cooperación, colaboración, ayuda, socorro y solidaridad, podríamos decir, ¿no? Que son temas que suelen estar medio cercanos a esta idea de cooperación. Pero el socorro y la ayuda, así como la solidaridad, ocurren en general en situaciones imprevistas, urgentes, complejas, dinámicas y momentáneas. Se socorre a alguien herido, se ayuda a alguien que no está pudiendo realizar una tarea o resolver un problema, se solidariza con alguien con quien se empatiza, siendo ese alguien una persona desconocida o conocida, o un conjunto de personas, o un colectivo organizado. En fin, incluso con los animales y con la vida natural existen lazos de solidaridad que los humanos establecemos. También por la vida social aprendemos en función de determinadas valoraciones a colaborar, a prestar ayuda y que esa ayuda pueda tener un beneficio determinado para quienes la reciben, pero también para quienes la ejecutan. La cooperación, sin embargo, implica otras cuestiones. Se diferencia en algún sentido, abarca en otro estos espacios propios de la ayuda, de la colaboración. Y también yo quería diferenciar en esta conferencia una perspectiva más de orden teórico o de marco conceptual. Habitualmente se habla de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, de su diferenciación.
Y ese no ha sido el punto de partida teórico sobre lo que yo voy a exponer, sino que más bien he partido sobre una idea de cooperación basada en otras áreas disciplinares que no son exclusivamente la educativa o la pedagógica, sino que están más vinculadas a la epistemología, a las disciplinas científicas, de la epistemología en general y también, por qué no decirlo, a ciertas formas de conceptualizar en materia histórica y económica. Por eso entonces, en ese sentido, la cooperación, vamos a decir, desde esta perspectiva, implica una estrategia. Es una acción guiada, orientada, experimental, pero con base en una acción que busca un objetivo, que tiene identificado un interés, por el cual es posible el encuentro o la intersección de acciones conjuntas para resolver o alcanzar esos objetivos. En suma, la cooperación implica a los demás, como sucede en la ayuda, en el socorro, en los actos solidarios y colaborativos, pero en la forma concreta donde ese otro sujeto es un sujeto activo. No solo necesita de mi acción, sino que yo necesito de la suya, porque me voy a asociar para hacer más fácil, mejor o para definitivamente lograr un objetivo, una meta o un propósito común. Comparto con ese otro la acción y el interés, el deseo de alguna manera. Y en ese sentido, cooperar es actuar con otros de forma coordinada, orientada, estratégica. Por eso, esta idea de cooperación que venimos a proponerles hoy, de cooperación disciplinar, y en materia de educación artística no está restringida a la pedagogía del aprendizaje colaborativo, la puede incluir como estrategia metodológica sin ningún inconveniente, pero no es la base desde la cual se están formulando estas ideas. Esta cooperación disciplinar parte del entendimiento de los sistemas complejos, de una forma de relación entre disciplinas que suponga intercambio, pero no solo intercambio o acuerdos, sino también consecuencias. Es decir, en un sistema, y eso es lo que lo hace tal, los componentes están relacionados de forma tal que cuando alguno sufre alguna modificación, los demás también lo tienen. En algún grado, los sistemas complejos justamente se diferencian de los sistemas más simples porque son multidimensionales. Y en este sentido, yo creo que es posible hacer una transferencia, porque los sistemas complejos pueden ser sistemas cosmogónicos, sistemas físicos o sistemas sociales u organizaciones sociales. Y muy probablemente el grupo humano que convive en un aula o que ahora lo está haciendo desde distintos lugares, en un aula mucho más grande que involucra los hogares individuales en algunos casos, también puede constituir un sistema complejo. Pero a su vez, y desde la perspectiva de los sistemas complejos, esta cooperación disciplinar no prescinde del especialista, no puede ser llevada adelante por generalistas, sino que es justamente un trabajo en conjunto por personas que tienen un saber específico, por sujetos que aportan desde su saber específico preguntas, propuestas, ideas a otros que tienen otros saberes específicos. Pero lo cierto es que en muchas disciplinas artísticas en particular, que permanentemente están trabajando de forma interdisciplinaria y que han constituido su particularidad desde ese lugar,
Los trabajos no son fácilmente intercambiables profesionalmente. Pongamos por caso la actividad cinematográfica o la actividad televisiva. Todos los formatos audiovisuales concurren justamente en personas que dominan la elaboración, la composición de la imagen, en otras personas que dominan la composición y la elaboración del sonido, en otras personas que pueden poner el cuerpo, la palabra y la acción para crear realidades ficcionales o narrativas a través de la actuación o de la narración específicamente. Hay una convergencia de distintas disciplinas que constituyen la totalidad actividad audiovisual, sea un video, sea un programa de televisión, sea una película, sea una serie. Aún así, esas características profesionales y esas disciplinas y esos profesionales de esas disciplinas no son fácilmente intercambiables. No lo son a nivel profesional. Los sindicatos y las reglas laborales lo delimitan, pero además no lo son en términos fácticos. No todos saben hacer todo lo que hace necesario para que exista un video, un audiovisual determinado, una película. Entonces, la interdisciplina es una forma de trabajar entre especialistas, entre personas con conocimientos específicos que pueden, porque tienen ese objetivo en común y porque estudian y se proponen lograr resultados, involucrarse en la creación de realidades integrales, totalizadoras, es decir, complejas. Entonces esta cooperación es estratégica y tal vez sea una forma de entender el mundo. Pero para organizar un poco esto y que no sea solamente una exposición de ideas y que después podamos tener un intercambio, tal vez aclarando algunas de estas ideas, de estos pasos, yo les propongo que tengamos tres dimensiones para abordar este tema. Una que tenga que ver con la diferenciación entre la complejidad y la complicación, lo complicado y lo complejo. Veamos algunas imágenes en conjunto. Ustedes están viendo acá un puente, un maravilloso puente con una hermosa fotografía además, desde muy abajo tomado, una linealidad, una contraposición de ese puente con un cielo nublado, abierto hacia la lontananza, con una serie de verticales que están, de líneas horizontales que están también segmentando esa imagen con mucha simetría y con mucha claridad. Pero así como hay líneas curvas y líneas rectas y formas más complejas que están en las nubes, en líneas generales esta imagen tiene un grado de simetría, de regularidad, de ordenamiento, que la hace muy accesible, aún con sus contrastes lumínicos. Sobre todo si uno la compara con esta otra imagen. Estamos viendo, sí, esas intersecciones a desnivel que configuran en las arquitecturas y en los trazados urbanos actuales, tanto el puente y esa tecnología de comunicación, como las grandes autopistas con intersecciones a desnivel, efectivamente formas de enlazar las personas, los intercambios comerciales, los trayectos, desplazarse por territorios, conocer nuevos ámbitos, interrelacionarse, intercambiar. Estos caminos, a veces complejos y otras veces complicados, en ambos casos, para poder lograr, aun cuando parecen mucho más complicada esta imagen de estas autopistas a desnivel, son complejas. Tienen direccionalidades claras, se implican unas a otras y están reorganizadas y previamente dispuestas
para evitar que confluyan en accidentes, por ejemplo, en direcciones que podrían ocasionar complejidades o cosas indeseadas, como justamente los accidentes de tránsito, y por lo tanto, aun cuando aquella otra imagen del puente se veía como mucho más sencilla y esta se podría confundir con lo complicado, esto en todo caso es complejo, porque lo complejo no es igual a lo difícil. Lo complejo no necesariamente es lo enmarañado, lo oculto, lo difícil, lo rebuscado. Es uno de los aspectos más importantes que podamos reconsiderar en torno a esta idea de cooperación disciplinar es cuál es la circulación del poder que nos puede proponer la cooperación disciplinar en materia de educación artística. Y frente a esta pregunta de dónde es que reside el poder de una situación educativa, entendiendo que siempre que haya una situación educativa hay una disputa de poder, pero también una circulación posible de ese poder, podríamos decir también que las disciplinas y la especialidad y el conocimiento constituyen una dimensión de ese poder que históricamente se valida. Cuando ese poder, que en sí mismo no es ni bueno ni malo, siempre que se manifieste, logra cristalizarse, entonces puede ser no solo disputado, sino compartido. Puede ser entendido como no solo un intercambio, sino una retroalimentación. Es decir, cuando sé que con lo que conozco lo puedo compartir y enseñar y también puedo aprender de quienes están en situación de estudiantes, entonces ese poder, el poder de quien enseña, circula de una manera tal vez más parecida a esas intersecciones en desnivel de las autopistas y no únicamente de forma lineal como en el puente que une un extremo con el otro. Entonces, les propongo que compartamos este fragmento de Escuelas Argentinas. No sé qué le veo, pero... No le veo, le escucho. Esa es una obra de Bach, que está en tonalidad mayor. Perfecto. ¿Qué era un tono? ¿Quién recuerda? Entre dos notas que no hay una negrita en el medio, ¿cómo era la distancia? ¿Mayor o menor? Entre do y si. Medio tono. Excelente, medio tono. ¿Y medio tono a qué equivale? A un semitono. ¿Es lo mismo? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, pero me gusta más la idea del medio tono. No, un semitono. Es Me más confundo, lindo. me confundo. Es lindo. No. Bueno, a Leo le gusta pensarlo como, entonces, ¿cómo me decís? Medio. Como medio tono y a Alan como un semitono. Es lo mismo. Lo tire. ¿No? ¿Y qué vas a decir? ¿Una semi-manzana? Bueno, en música, en lenguaje musical se usa semitono. Bueno, ahora que compartimos este fragmento del video, quería yo reflexionar con ustedes, si me permiten, algunas cosas que yo observo en él. Seguramente ustedes observen otras. En esa situación en donde una profesora de música está con sus estudiantes y les muestra una obra y está tratando de incorporar aspectos técnicos del lenguaje musical en una actitud que uno podría decir muy cercana a pedagogías nuevas en función de estar preguntando, escuchando y no únicamente exponiendo los conocimientos, se da un conflicto que resulta interesante y que se da a través de una discusión sobre la nominación, pero que exponen otras cuestiones. Esta idea del semitono o del medio tono involucra dos aspectos, o por lo menos yo leo dos aspectos ahí. La primera es, hay un estudiante que recapacita, reflexiona sobre esa forma de denominar semitono, aquella distancia menor en el temperamento igual, como una manera más agradable. Le gusta más que se llame semitono y no medio tono. Pero hay otro que dice,
En la vida real, cuando algo es la mitad de la totalidad, uno le dice semi algo. En este caso manzana, él pone el ejemplo, ¿no? A la mitad de la manzana no le decimos semi-manzana, le decimos media manzana. Y con esa reflexión instala un debate importante respecto de cuán legítimo es la terminología técnica, cuán cercana, cuán disponible está a revisar la terminología técnica o la terminología, los conceptos que explican una determinada disciplina. Pero la profesora trata de dirimir esa situación sin evocar a una explicación histórica, contextual, sino apoyándose en las posibilidades que la autoridad disciplinaria indica. A tal le gusta de tal manera, tal lo dice de otra, es lo mismo, no hay problema, pero en la música se dice así. Y esa es una respuesta posible si entendemos que le vamos a otorgar a la disciplina música la capacidad de ser autorreferencial y de detentar el conocimiento. Si en cambio entendemos que la forma de denominación de los tonos y semitonos en la música ocurre en el contexto de una mirada científica del mundo, diría Christopher Small, en el cual en el siglo XVIII en Europa se establecen los sistemas de afinación temperados por los cuales se reparten esas vibraciones de formas más o menos estables y entonces existe lo que conocemos como escala temperada que da una estructura invariable de escala mayor o escala menor en esas dos únicas posibilidades y en consecuencia esos tonos y semitonos empiezan a estar distribuidos ya no a través de lo que es una medición exacta o a través de lo que es una de las tantas formas de organización de las afinaciones, sino tratando de establecer cierta universalidad y en consecuencia entendemos que semitono se le dice a partir de una conciencia cientificista de la música que trata de ser universal, que va a importar y a exportar ese conocimiento como el único válido y que en consecuencia sí, no le dice medio tono, sino que le dice semitono y que va a entender entonces que a veces algunos momentos históricos no llegan a ser la totalidad, como el preclasicismo frente al clasicismo. Esa es una visión de las posibles y de las que han existido históricamente. Claro, es más difícil y no era el objetivo de la clase. Y puede ser que a veces uno en una clase decida prácticamente no ponerse en explicaciones teóricas de esas características. Pero tal vez allí exista la posibilidad en esta reflexión que los estudiantes están teniendo de cuestionar algunos aspectos del saber, de pensar juntos cómo podemos construir ese conocimiento en función de lo que las normas disciplinarias han dicho históricamente y de la realidad en las cuales esas disciplinas se insertan en la actualidad en la que están aprendiendo nuestros estudiantes. Por eso, cuando el poder se hace visible, cuando podemos decir entonces que no se trata de ocultar el mundo ideológico desde el cual se está enseñando, hacemos esa circulación del poder más cercana a lo que nos propone Giroux, que pretende evitar esa neutralidad aparente que muchas veces la educación propone, o que inclusive en la educación más de tipo tecnicista, se trata de embanderar frente a lo que muchas veces se denuncia como educación ideologizada, ¿no? Una segunda dimensión para reflexionar sobre los procesos y los hechos
sobre los cuales estamos tratando de cooperar. Los procesos resultan importantes y no son un mero adorno en esa cooperación disciplinar que estamos esperando o que estamos proponiendo, cuando se tornan significativos. Y lo significativo no es siempre un resultado exitoso. A veces es significativo un resultado que nos orienta a que este camino que transitamos ya no es posible porque no estamos obteniendo lo que queríamos. Eso es parte de la actividad científica cotidiana. Cualquier disciplina científica, cualquier forma de investigación e inclusive, sobre todo, cualquier forma de disciplina artística productiva tiene intentos fallidos, intentos sobre los cuales se construye el conocimiento de lo que después terminará siendo en una obra logros. Pero cualquiera que haya experimentado con la creación, escribir un poema, escribir un cuento, componer música, hacer la música para una película, hacer una canción, hacer una obra sinfónica, tocar, improvisar, bailar, construir discurso expresándose con el cuerpo, incorporar un personaje, son situaciones todas que se construyen a partir de procesos que la mayoría son no aptos para lo que entendemos como bueno, no aptos para lo que entendemos como mostrable, no aptos como lo que entendemos profesionalizante o enseñable, pero que sin esos procesos, aquello que sí consideramos que es de buena calidad o que está bien hecho o que constituye algo digno de mostrarse, no hubiera sido posible. Vamos a ver un pequeño video, ahora sí, de un docente que trabaja cercano a Corrientes, no igual, pero cercano, en la frontera de Misiones. Con todas estas ideas, tuvimos la suerte de ir incorporándonos a distintos programas que a través del Ministerio de Educación de la Nación nos brindaban, presentamos concursos y pudimos ir armando una pequeña granja. Una pequeña granja, si pasamos la foto, donde criamos gallinas, criamos conejos, en este momento chanchos, y bueno, ahí ven una vaca lechera. Pero como les contaba, yo vengo de Buenos Aires, no nos formamos en educación rural, por más que uno lea el libro del INTA, por más que uno lea, una cosa es leer y otra cosa es hacer, entonces era siempre un prueba y error. Tratábamos de que los papás nos traigan sus ideas y ver cómo las aplicábamos, trabajando con los chicos, prueba y error, y así fuimos avanzando. Pero el prueba y error con las plantas, más o menos pasa, pero con animales no te podés equivocar. El animal necesita el cuidado todos los días y hay que saber. Por ahí muchos de ustedes escucharon de que a caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, como muchos dichos no sabemos qué quieren decir, a los caballos, a los rumiantes, a las vacas hay que mirarle los dientes para saber la edad. Yo no sabía. Y ganamos un concurso de escuelas con granjas y huertas solidarias, que es del Ministerio de Educación y del INTA, nos dieron la plata. Fui, compré una vaca, la mejor vaca, era una vaca holando argentina, blanca y negra, esas lecheras, era viejísima. Cuando vino el del INTA, miró así, le abrió la boca, esto no tiene ni dientes. Bueno, tanto así que nos duró un año en la escuela y la pobrecita, a la que los chicos la habían puesto chiquita, se murió de vieja. Nunca dio leche. Por suerte el INTA nuevamente nos dio la plata y pudimos comprar esta otra, que se llama Estrella, y con esa están tomando la leche en el desayuno y en la merienda los chicos. Este maestro que venía de Buenos Aires y que se acercaba a una realidad que no conocía, pero que se animó a construir en forma cooperativa también con las familias. Y no solo por la integración de la comunidad a la escuela, sino porque en las familias residía un saber, porque eran familias rurales. Y si lo que quería hacer era una granja, si lo que quería hacer era una huerta, y si quería que en esa huerta tuvieran aprendizajes significativos,
Desde ese lugar este docente entonces coopera, esta vez ya no con otros docentes, pero sí coopera con las familias, y no porque sean las familias nada más de sus hijos, sino porque tienen un saber. Una tercera dimensión, y esta es la última que sí me parece importante que podamos también tener espacio como para reflexionar, es la relativa a la interrelación y a la cooperación misma, ya no tanto como una dualidad, sino como una necesariedad. Para los trabajos en los cuales les estamos proponiendo pensar la cooperación disciplinar, les decíamos antes, o les decía yo antes, que lo estamos pensando desde la especificidad, lo estamos pensando desde la especialidad y lo estamos pensando también desde la valoración del componente individual en cada una de esas partes. Esta interrelación implica que cuando algo ocurre y deviene en uno de esos elementos o componentes o sujetos, sean docentes, estudiantes, que están cooperando, vamos a ver que van a existir necesariamente modificaciones en el resto. De lo contrario, no sería un sistema complejo. Esa interrelación debiera permitirnos pensar saberes más grandes que los propiamente disciplinares. Vamos a poner un caso. Cuando pensamos en niveles de argumentación, uno tiende a pensar en disciplinas como la filosofía, tiende a pensar en disciplinas en todo caso en los secundarios o en la primaria como las prácticas del lenguaje, tiende a pensarlos inclusive, si vamos afinando un poquito más, en formas de argumentación, la resolución de problemas matemáticos, pero no tiende a pensarlos ligados a la educación artística. Y la educación artística es también un campo disciplinar complejo que nos permite visualizar con mucha claridad niveles de argumentación diferenciados. Nosotros, los profesores de arte, sabemos que nuestros estudiantes, cuando vamos pasando por esos grupos, argumentan, dan ideas, dan respuestas, dan pareceres en base al dominio de ideas preexistentes, en base a escuchar argumentos de otros, en base también a experiencias de autoridades, de lo que ellos consideran que son autoridades disciplinares. La argumentación, en tanto que exposición de ideas en base también a determinados criterios, es tan observable en la filosofía, en la matemática, como en cualquier disciplina artística. Entonces, si tal vez nuestros estudiantes tienen como meta lograr argumentaciones donde se identifican criterios disciplinares específicos en interacción con criterios propios, nuestros estudiantes seguramente van a poder estar siendo enseñados, van a poder cooperar con nosotros y nosotros con ellos en esa construcción desde un lugar bastante más integrado, interrelacionado que la necesaria segmentación. Para ir cerrando ya esta situación de exposición, creo que la cooperación disciplinar puede ser un camino posible para no la integración de las disciplinas artísticas, sino justamente el trabajo interrelacionado e interdisciplinario entre las artes, pero fundamentalmente porque uno parte de la idea de que los estudiantes, como dijo Débora Cantor, son sujeto de derecho. Entonces, si advertimos que algunas estrategias pueden estar obstaculizando ese acceso de derecho a la educación, y en esto es importante que nosotros podamos hacerles entender, yo entiendo que cualquier profesor de arte lo entiende, pero a veces hay que hacérselo entender a otros. Tener conocimiento sobre educación artística hace a los sujetos en materia cultural más o menos dependientes, más o menos libres en sus decisiones, más o menos informados
en la toma de decisiones, en los consumos culturales que hacen, pero también en los disfrutes que tienen y además en la posibilidad de pensar alternativas o caminos divergentes en la solución de problemas, de varios problemas, no solo de problemas en las disciplinas artísticas. El arte funciona de una forma no lineal, no se parece tanto a ese puente, se parece mucho más a las autopistas en desniveles que veíamos. Y justamente esta interdisciplinariedad que les estamos proponiendo necesita no solo de la articulación, porque una articulación es algo que en uno de sus extremos se une y permite el movimiento de sus miembros, ¿no? Pero en esta interdisciplinariedad que estamos proponiendo necesitamos que eso sea una estrategia orientada a un fin común, diría Rolando García. Es más, diría, ese fin común no está determinado únicamente por una de sus partes, sino porque es importante para todos los elementos que componen ese sistema complejo. De ahí que sea tan caro, tan querido, tan cuidado, tan deseado. Y en términos de cooperación nos acercamos más a una idea de un poder que circula de forma compartida, como diría Bernardo Klicksberg, sobre no solo el poder del conocimiento, de la autoridad del saber, sino también de ese poder en torno a cómo y quiénes hacen en ese momento, con los materiales que disponen, esos proyectos que les estamos proponiendo. Hay ahí otro espacio de poder a considerar que es importante. Lo pongo en un caso, ¿no? Uno dice, no pueden aprender los estudiantes de una escuela primaria, si son 30, a estudiar cómo acompañarse con un instrumento, a tocar una canción en una guitarra, porque necesitaría tener 30 guitarras. Y es probable que eso sea así. Pero es extraño seguir argumentando lo mismo cuando pasan esos estudiantes tal vez 11 años con clases de música en los cuales siempre hubo una guitarra que solamente tocó el profesor o la profesora. Y creo que en parte nos debemos la posibilidad de repensar estas cuestiones sobre la educación artística justamente porque si uno conceptualiza con Gustavo Bueno, quien en el estudio de la televisión, en el estudio filosófico de la televisión, piensa las apariencias, las ideas de apariencia y de verdad, él piensa también en relación a eso, a la configuración de los tiempos. Cuando piensa el futuro, advierte que ese es el lugar de los sujetos sobre los cuales nosotros podemos influir sin que ellos puedan influir sobre nosotros mismos. Esa conceptualización del futuro le da a la educación en general un necesario espacio de reflexión, pero también una innegable responsabilidad. Y como efectivamente somos nosotros los que podemos influir en aquellos que después ya no van a poder hacerlo en nosotros, pero sí pueden hacerlo en este tiempo presente, vale esa circulación del poder. Yo con esto quiero terminar volviendo a agradecerles la oportunidad de esta charla, de la expresión de estas ideas. Espero que podamos intercambiar opiniones, experiencias, preguntas, saberes y yo poder conocerlos, aunque sea en este congreso, en estos momentos de intercambio. Les agradezco mucho y los saludo. Tengan ustedes un muy buen congreso.